Bienvenidos a nuestro canal, gracias a todos nuestros suscriptores. Se ha hecho viral en las redes sociales las declaraciones del pastor José Manuel Sierra en España, donde deja la idea de que los jóvenes atacados en un festival de música en Israel en estos días recibieron la ira de Dios por estar adorando dioses falsos en medio del día más sagrado de Israel. Yo voy a pasar el video para no hacerlo muy extenso. Voy a ir comentando mientras el video va desarrollándose. Así que espero sus comentarios y vamos al video. Tenemos unas imágenes muy breves. Antes de ponerlas, tienen que estar muy atentos. Se grabaron con un teléfono móvil, con un celular. Son imágenes de una fiesta que se llevó a cabo en el Negev, en el sur de Israel. Permítame decirles una serie de cosas. Hace unos días se celebró el día más sagrado en el calendario religioso judío, el famoso día del Yom Kippur, el día en el que se para el país, el día de ayuno, el día de oración, el día en el que todos, creyentes o no, piden perdón a Dios por sus pecados, porque era el día en el que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios en el lugar santísimo y luego salía y le daba la bendición a todo el pueblo, la famosa bendición sacerdotal que muchos de ustedes ya conocen. Ese día del Yom Kippur, un día sagrado, un día solemne, un día en el que no hay tráfico, no hay aviones, no hay nada. Es un día para estar en recogimiento, para estar meditando, porque aparte, algunos rabinos dicen que es el día en el que Dios juzga el mundo, el día en el que te tienes que poner en línea con Dios, en sintonía con Dios, pedirle perdón al que hayas ofendido, devolver lo que has robado, perdonar las deudas, etcétera, etcétera. El día en el que está todo el mundo en sus casas en recogimiento, ¿verdad? Ese día, un grupo de religiosos fueron a la ciudad de Tel Aviv a montar una sinagoga pública para invitar a la gente a orar, a ponerse de rodillas en las plazas y orar a Dios, leyendo una serie de textos, haciendo una serie de oraciones. Para sorpresa de ellos, por primera vez, hace unos días, en la ciudad de Tel Aviv, llegaron un montón de personas de allí, de Israel, no enemigos, sino de allí de Israel, estos colectivos que les gustan las banderitas de colores y toda esta gente, pues llegaron y los sacaron a patadas. Les dijeron que en Tel Aviv no, que en Tel Aviv no se van a poner la gente a orar, ni de rodillas, ni a pedirle perdón a Dios, ni a reconocer la Torá, ni nada de eso, que eso allí no. Sin embargo, en esos días, estos de las banderitas se fueron a Jerusalén a hacer el día de su orgullo. Orar y buscar a Dios no, lo otro sí. Una semana, unos días más tarde, se celebraba la fiesta, la última fiesta del calendario religioso. Una fiesta alegre, dura una semana, se llama la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, donde se come todo el mundo en casa. Se le da gracias a Dios porque es en esa fiesta en la que se termina la lectura de la Torá que empezó en octubre del año pasado. Y el último día, el octavo día, que es un día añadido, es el día de la Simjá Torá, el día de la alegría de la Biblia. Que se sacan los rollos de la Biblia por las calles y la gente la toca y la besa y todo el mundo llorando y dando gracias a Dios por la palabra y dando gracias a Dios porque Dios nos dio la Torá, porque Dios nos dio la Biblia, etcétera, etcétera. Así que ni en el día del perdón hubo un mínimo de respeto, cosa que siempre piden los demás, pero que no lo hacen a ellos, a otros. Y en el día de la fiesta de la palabra, de la Simjá Torá, miles de personas decidieron irse al desierto a celebrar el día de la paz, no el de la Simjá Torá, no darle gracias a Dios por la palabra, sino hacer una fiesta donde había droga toda la que querían y donde había bebida toda la que querían y más, y donde Dios no aparecía por ninguna parte porque no lo quieren.
Sí, voy a hacer un paréntesis. Quiero aclarar que la mayoría de las personas muertas durante eh, el ataque a Israel no estaban en ese festival. Muchos de ellos, incluyendo jóvenes, niños, padres y abuelos, que no tenían ningún tipo de relación con el festival de música, también fueron víctimas. Incluso algunos de ellos celebraban las fiestas judías bíblicas y perdieron también la vida. Ese festival de música donde estaban estos jóvenes no fue organizado por alguna institución oficial de Israel. La razón por la cual estaba una imagen que la van a ver más adelante, que el pastor la presenta, una imagen de Buda, que por supuesto no apoyo, no estamos de acuerdo con eso, y va en contra de los estatutos y principios de Dios, es porque ese festival es una versión que hace una organización del Brasil. Estuve leyendo que se dedica a hacer festivales de esa manera en diferentes partes del mundo. Esa es también la razón por la que muchos extranjeros incluso estaban en ese festival y algunos hasta murieron en los ataques. Ahora, también hago la observación por qué escogieron ese día sagrado. Seguimos escuchando el video. Pero para sorpresa de muchos, en medio de esa fiesta de lujuria, en medio de esa fiesta que me hacía recordar a la fiesta que hizo el pueblo de Israel en el desierto cuando, como salvajes, todos drogados y todos borrachos, comenzaron a adorar a un becerro de oro, ¿se acuerdan? En esa fiesta que se acaba de celebrar el día que fueron atacados, quiero que vean quién presidía la fiesta en un monolito, en una torre muy alta. Quiero que vean la torre, perdón, encima de esa torre, quién estaba presidiendo esa fiesta. Algunos dirán, bueno, pero la gente no es consciente. Bueno, pues, ¿cómo que no somos conscientes? Somos pueblo de Dios, escogidos por Dios. Nuestro padre fue Abraham. Hoy es un día en el que tenemos que estar con nuestros padres en las casas, dándole gracias a Dios por su palabra. Y le dimos la espalda a Dios y nos fuimos al desierto como salvajes a hacer una fiesta de locos. Veamos las imágenes, por favor. Esa es la fiesta que se estaba llevando a cabo en el desierto. No tiene sonido, pero ahí está todo el mundo bailando, todo el mundo disparatado, como animales salvajes, olvidándose. Y miren quién está allí. Ahora hemos sacado una fotografía. Miren una estatua de Buda, o de un dios hindú, o me da igual lo que sea. El día de la Simchat Torah, el día que el pueblo estaba celebrando la palabra de Dios, miles de personas estaban danzando alrededor de esa imagen, conscientes o no, y a las espaldas comienzan a caer parapentes llenos de terroristas y no se dieron ni cuenta. Si ustedes ven al fondo de la imagen, ven unos puntitos negros, ¿los veis? Esos puntitos negros no son nubes, esos puntitos negros son los terroristas de Hamás que se estaban acercando a ese campamento donde hicieron una masacre terrible y donde se llevaron 150 personas secuestradas a la Franja de Gaza, donde se encuentran ahora mismo. ¿Cómo es posible que una nación tan poderosa, que ha derrotado a naciones y a imperios enteros, con una simple pala de excavadora, con 4 matados en moto y 7, 8 que venían en parapentes, hicieran retroceder al ejército de Israel y mataran a 600 personas y a 2.000 heridos? Y la gente se quedó con la boca abierta. ¿Os dais cuenta ahora cómo cuando abrimos puertas a lo que no agrada a Dios, el favor de Dios no nos respalda? Eso es así. En esa parte, pues, hay muchas de lo que está diciendo el pastor que verdaderamente, pues, nos hace reflexionar sobre las cosas que se hacen, y Israel ha venido haciendo diferentes cosas en estos últimos tiempos que
no agradan a Dios. Hace aproximadamente unos 50 años, Israel sufrió un ataque similar en esa misma fecha que también resultó en miles de víctimas. Sin embargo, en esa ocasión, hace 50 años, ¿verdad? No se celebraba un festival de música, ni se mencionaba la imagen de Buda tampoco. Así que la Biblia nos enseña que Dios no siempre actúa en respuesta a nuestras iniquidades. A veces permite ciertos acontecimientos, no necesariamente como consecuencia del pecado de alguien, sino para manifestar su gloria. Por lo tanto, no podemos afirmar con certeza que los jóvenes que asistieron a este festival experimentaron la ira de Dios debido a sus acciones. No podemos afirmarlo, aunque sí nosotros estamos de acuerdo con el pastor de que allí había una imagen de Buda. No sabemos si la estaban adorando o no, pero por el hecho de estar allí, pues ya hay unos indicativos. Y esto pues nos llama a la reflexión también, aunque son palabras contundentes, palabras que realmente tienen un valor espiritual. También tenemos que nosotros entender de que Dios también usa estos acontecimientos, estas cosas que pasan en la vida del ser humano para transformarlas en bendición, para hacer un llamado a la reflexión. Y yo más bien pienso que cuando vemos este video, esta presentación que está haciendo este pastor sobre ese hecho, tenemos que reflexionar bastante. Seguimos con el video. ¿Creen ustedes que por ser judíos, por tener ciudadanía israelí o pasaporte israelí y por ser descendientes del patriarca Abraham, ya todo vale? ¿Podemos comportarnos como salvajes? ¿Podemos caer en idolatría, en adulterio, en homosexualidad o en lo que sea? No, mi hermano. Dios no es un viejito que todo lo permite y todo lo tolera. Como dijo el otro día a alguien en Israel se tiene más fe en Papá Noel que en el Dios de Israel. Es una lástima ver cómo un pueblo tan bendecido, un pueblo que ha sido tan protegido por la mano de Dios a lo largo de la historia, se esté comportando igual o peor. Tenemos unas imágenes muy breves. Realmente pues vemos toda esta situación, ¿verdad?, que está sufriendo ambos pueblos, porque tanto la Franja de Gaza como Israel pues están bajo guerra actualmente, ¿verdad? Y miles de personas han muerto y todas las que faltan. Cuando vemos este video pues nos llama a la reflexión. Vemos que mientras estaban esos jóvenes, me imagino, pienso yo, ¿verdad?, que ante la música tan fuerte, pues a lo menos no escucharon nada, estaban concentrados en lo que estaban haciendo. Posiblemente algunos se dieron cuenta, otros pensaron que posiblemente podía ser gente que estaba llegando al festival y posiblemente lo menos que pensaron era que era un ataque, ¿verdad?, que iban a recibir. Y pues esto nos llama a la reflexión, verdaderamente nos llama a la reflexión todo esto, ya que sabemos que nosotros servimos a un Dios grande y poderoso, y también podemos afirmar a través de la Escritura que cuando el pueblo de Israel se salía de los preceptos establecidos por Dios, siempre Dios usaba naciones externas para llevar una lección a su pueblo. No podemos afirmar que este es el caso, pero sí nos llama a la reflexión y tenemos que analizar y pensar que Dios es un Dios vivo y Dios es un Dios real. Lamentablemente este video y otros videos de toda esta situación, ¿verdad?, del ataque de Israel, no de lo que está diciendo el pastor, cuando digo lamentablemente, pero quise hacer este video para dar mi opinión y hacer un comentario para
la reflexión. Yo creo que son palabras que nos llaman a nosotros a acercarnos más a Dios. Sabemos que la venida del Señor también está cerca y creo que es un buen momento para que el pueblo cristiano reflexione. Que Dios te bendiga rica y abundantemente y será hasta la próxima cuando estemos por aquí con otro video similar. Que Dios te bendiga en abundancia.